Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico, comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Y ahora, Más de la Vida con Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Sabe, aun cuando algunas personas disfrutan estar a solas, a nadie le gusta la soledad. Y hay una gran diferencia en estar a solas y sentirse solo. La soledad es el invitado indeseable del alma, y la soledad abusa rápidamente de su bienvenida. Y para algunos es esa dolorosa conciencia de que les hace falta contacto significativo con otras personas. El autor estadounidense Norman Cousins dijo: «La historia de todo hombre es un esfuerzo por romper con su soledad». Otro escritor lo describió de la siguiente manera: «La convicción entera de mi vida ahora depende en la creencia que la soledad, lejos de ser un fenómeno raro y curioso, es el hecho central e inevitable de la existencia humana». Ahora bien, quizás esas palabras sean un poco exageradas, pero déjeme decirle que cuando la soledad toca su puerta y se encuentra en esa fría oscuridad, se siente así. La soledad no tiene favoritismos, ignora toda frontera y barrera, raza y religión. De hecho, estar entre las multitudes empeora las cosas. Los lugares públicos la hacen más profunda, y esto se debe a que la soledad no tiene nada que ver con la presencia de las personas. La soledad tiene que ver con sentirse conectado con alguien más. Como puede ver, la soledad es el hambre del corazón hacia la intimidad emocional. No es la necesidad de compañía, no es la necesidad de hacer algo, es la necesidad de sentirnos conectados con alguien más, y no se puede negar o cubrirla. Todos necesitamos intimidad emocional. Y a través de los años ha habido muchos artistas que han cantado sobre la soledad, pero una canción que me ha llamado mucho la atención es la de Paul Simon, de Garfunkel, que escribió: «No hables de amor». Sí, he oído esas palabras antes. Duermen en mi memoria. No interrumpiré el sueño de sentimientos que han muerto. Si nunca hubiese amado, nunca habría llorado. Soy una roca, soy una isla. Tengo mis libros y mi poesía para protegerme. Me escudo en mi armadura, escondido en mi habitación, a salvo en mi refugio. No toco a nadie ni nadie me toca a mí. Soy una roca, soy una isla. Yo le apuesto a que en alguna ocasión u otra todos nos hemos sentido así. Pero la realidad es que ninguno de nosotros somos una roca que no necesita de nadie. Necesitamos estar conectados con alguien más. De hecho, nuestra cultura complica la realidad sobre la soledad y promueve una actitud de individualismo duro y frío, el cual nos separa de los demás. Nuestra sociedad de alta tecnología nos roba del contacto humano, nos aísla de los demás. Ahora usted, por ejemplo, va al aeropuerto y ni siquiera necesita hablar con alguien. Simplemente llega a un mostrador donde pasa magnéticamente su pasaporte o licencia de conducir, la computadora lo reconoce, selecciona su asiento e imprime su boleto de embarque y ya está. Algo que está en la lista de terroristas y luego lo detendrán por media hora. Pero muy poco contacto humano. La televisión nos permite estar en contacto con el mundo, pero no nos permite que otros tengan contacto con nosotros. Los establecimientos de comida rápida, así como la Internet, promueven un ritmo de vida que nos hace ajenos a los demás. La movilidad complica y confunde nuestra habilidad de desarrollar relaciones que perduran, porque las personas ahora se mudan de casa cada 2 años y medio. De manera que vivimos en una cultura donde hay muchas personas que se sienten muy solas la mayoría del tiempo. Ahora bien, es interesante señalar que la Biblia tiene mucho que decir sobre la soledad. De hecho, la mayoría de los personajes bíblicos experimentaron una profunda soledad. De manera que el día de hoy me gustaría señalarle 3 cuestiones importantes sobre la soledad y ofrecerle algunos consejos para deshacernos de ese invitado indeseable del alma. La primera cuestión, escríbala, es que la soledad es cruel. La soledad es cruel. Salmos 31, 9 al 12. El rey David escribió: «Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos». El versículo 12 dice: «Me han olvidado como si hubiera muerto». Ahora, se está dando cuenta de los sentimientos del rey David. Dice que está muy angustiado. Esto significaba que tenía un dolor extremo, audible. Era tan doloroso que ni siquiera lo podía describir en palabras. Y cuando dijo: «La vida se me va en angustias», la raíz de esta frase es fuerza. Se refería al vigor de la vida. Se refería al entusiasmo.
La palabra significaba un lagarto grande que vivía en el Medio Oriente, algo así como un camaleón, de manera que era la habilidad para adaptarse al cambio, de sobrevivir. David estaba diciendo que era tanta su aflicción que simple y sencillamente ya no podía adaptarse más. Dijo los años en lamentos. Esa frase quiere decir debilidad de las piernas. Significaba que ya no podía continuar. Ahora bien, dése cuenta de la fuente de su dolor. A primera vista, parece que sus enemigos lo han desgastado, pero ese no es el caso. El verdadero dolor es que ha sido rechazado por sus amigos. Sus vecinos se regocijan de su adversidad. Sus amigos cruzan al otro lado de la calle para sacarle la vuelta. Eso lo dejó sintiéndose tan solo que se sintió, y dice él, como un cuerpo olvidado. Señores, David estaba emocionalmente agotado y vacío. Ninguna de las personas por la cual él se preocupaban por él. Todos lo habían abandonado. Dijo, mis huesos se me van debilitando. La etimología de esa palabra quiere decir consumir. Ahora bien, los huesos secos era un símbolo hebreo para la muerte. Y la soledad lo había dejado sintiéndose como un hombre muerto. No solo muriéndose, sino muerto y en un estado de descomposición. Y señores, la soledad lo puede dejar a uno así. Lo puede devorar. Y cuando lo hace, la primera cuestión que devora, escuche bien, es su autorrespeto y su autoestima. David dijo, soy como una vasija hecha pedazos. Y se siente como basura, completamente despreciable. La soledad siempre lleva a un sentimiento de desprecio. Devora su sentido de valor, hace que se sienta inservible e inútil, como si no tuviera absolutamente nada que ofrecer. Después de todo, si fuera útil, no estuviese solo. Y después, la soledad roba su dignidad. David dijo, me han olvidado como si hubiera muerto. La soledad lo invita a su fiesta de lástima, donde usted es el único invitado, y es ahí donde comienza un ciclo cruel. Primero se siente solo, su autoestima cae por los suelos, se siente inútil, la dignidad se le muere, así que se aparta de los demás y por consiguiente se siente más solo. Y el ciclo comienza de nuevo. La autoestima cae por los suelos, se siente inútil, la dignidad muere, se aparta más y más de los demás, y así que se siente más solo todavía. Y David lo describió bastante bien, de manera que anótelo, la soledad es cruel. Y el segundo punto importante, escríbalo, es que la soledad es común. La soledad es común. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Ahora bien, la palabra tentación literalmente quiere decir prueba. Puede significar solicitar el mal, pero también puede significar la adversidad de la vida cotidiana. Y cuando usted se siente solo, no es el único. La soledad es común para todos, desde el preso que está en la cárcel, al soldado que está sirviendo lejos de casa, desde el que acaba de enterrar a su compañero del alma, a la pareja que acaba de perder a uno de sus hijos, o la persona soltera que prepara cena para uno, ve televisión y después se va a la cama sola. Señores, la soledad nos toca cada vez que estamos rodeados por la muda memoria de los placeres del ayer y la desilusión del mañana. El Consejo Americano de Seguros de Vida estudió los grupos de personas para ver quiénes eran las personas más solitarias del país. Hicieron esto porque la soledad estaba relacionada con nuestra mortalidad y longevidad. De hecho, el grupo número 1 de personas más solas del planeta, adivine quiénes son. Son los estudiantes universitarios. El grupo número 2 de las personas que se sienten más solas del planeta son las personas divorciadas. El grupo número 3 son los que reciben ayuda del gobierno. El grupo número 4 son las madres solteras. El grupo número 5 son las amas de casa. Y el grupo número 6 de la sociedad que se siente más solo son los ancianos. Como puede ver, la soledad no tiene favoritismos. Toca todos los segmentos de nuestra sociedad. La soledad es tan común que un señor en el estado de Kansas puso el siguiente anuncio en el periódico local. Él puso, lo escucharé hablar por 30 minutos sin hacer ningún comentario por $15. Y dentro de pocos días empezó a recibir 10 a 20 llamadas diarias. Personas que simplemente estaban buscando conectar con alguien. La soledad es bien común. Escriba lo siguiente, la soledad no es algo nuevo. La soledad no es algo nuevo. La soledad es la angustia más vieja del humano. La soledad invadió al mundo mucho antes del mal. Y fue la única cuestión que dijo Dios que no era buena de su creación. Después de la creación del hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Y la soledad es una condición que enterneció el corazón de Dios a tal grado que tuvo que recrear. Y no era porque Adán estaba aburrido. Tenía muchas cosas que hacer.
No era porque Adán necesitaba ayuda para mantener el jardín. Adán y cada persona necesita comunión, comunidad, un lugar donde conocer y ser conocido, un lugar donde pueda amar y ser amado, donde pueda servir y ser servido, y celebrar y ser celebrado. La soledad, anótelo, no es un problema espiritual. La soledad no es un problema espiritual. Y en la comunidad cristiana, con frecuencia supone que la soledad es el resultado del pecado, porque después de todo, si tan solo estuviesen más conectados con Dios, no tuvieran por qué sentirse solos. Y señores, Adán tenía una perfecta relación con Dios antes de la caída, y aunque no estaba a solas, se sentía muy solo. Ahora bien, piensen eso. Adán, la criatura perfecta en un ambiente perfecto, y aún así se sentía solo. Escríbalo, Dios comprende la soledad. Dios comprende la soledad. Él fue el primero en señalar el problema. Quizás antes de que Adán señalara lo que le hacía falta. Y usted recuerda la historia. Dios le lleva a Adán todo el desfile de animales para que les ponga nombres, y Adán se da cuenta que todos tienen una parejita menos él. Y me encanta la historia porque luego Dios le pregunta a Adancito, ¿cuál te gusta para que te haga compañía? Imagínese si Adán hubiese escogido un orangután como compañera. Pero esta fue la forma en que Dios usó para que Adán se diera cuenta de lo que le hacía falta. Y usted conoce el resto de la historia. Dios creó a Eva para que lo completara. Pero no se olvide, Dios comprende la soledad. En Hebreos 4, 14 al 15 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ahora, ¿sabe lo que significa eso? Significa que Jesús estuvo solo. Significa que Jesús comprende. Él puede comprender nuestros sentimientos. Imagínese el tipo de soledad que sintió Jesús. Traicionado por un amigo, abandonado por sus demás amigos, sus enemigos se regocijaban de su situación, y para acabarla de molar, Dios el Padre le da la espalda. La Madre Teresa dijo lo siguiente de Jesús. Cuando Cristo dijo, tuve hambre y me diste de comer, no se refería simplemente al pan o la comida. También se refería al hambre de ser amado. Jesús mismo experimentó la soledad, vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, y eso le dolió y le continúa doliendo. Esa misma hambre, esa misma soledad, el no tener a nadie que te acepte y que te ame y que te quiera, cada ser humano, en ese caso, se parece a Cristo en su soledad, y esa es la parte más difícil, esa es hambre de verdad. Y señores, tenemos una necesidad de conocer y ser conocido, de amar y ser amado, de servir y ser servido, de celebrar y ser celebrado. De manera que escríbalo. La soledad, aunque es cruel y es común, la soledad es curable. La soledad es curable. Ahora la pregunta es, ¿cómo curamos la soledad? Anótelo. Admita su soledad. La soledad se cura al admitir que estamos solos, al admitir que nos sentimos solos. Salir de la negación siempre es el comienzo para un nuevo mañana. Y para las personas de fe, admitir la soledad es difícil. Es difícil porque nuestra cultura cristiana piensa que la soledad es pecado. Algunas personas piensan que sentirse solos refleja un tipo de problema espiritual. Digo, después de todo, si realmente estuvieran bien con Dios, no se sentirían así. Algunos afirman que Dios es el único compañero que en verdad necesitan. Así que el día de hoy, yo estoy aquí para decirle que esas son tonterías evangélicas. Vimos claramente que el rey David, vimos claramente que Adán se sentían solos. Ahora piensen eso por un momento. Adán fue creado a la perfección y fue puesto en un ambiente perfecto. David, ¿sabía usted que David es el único hombre en la Biblia descrito como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Para usted cree que David era espiritual? Claro que lo era. Y sin embargo, ambos experimentaron una profunda soledad. ¿Y qué del apóstol Pablo? Yo le apuesto a que usted estuviera de acuerdo conmigo en afirmar que Pablo era bastante espiritual. ¿Sí o no? Autor de 13 libros del Nuevo Testamento, personalmente fue contactado por Jesús. De hecho, Pablo fue el único cuate en la historia que fue transportado al cielo para darle un vistazo. Y cuando regresó estaba tan atónito que no podía describirlo. Entonces estamos hablando de un cuate que tenía todo bajo control, espiritualmente hablando. Y aún así vivió una vida de soledad. Y se murió como un viejo solo. Cuando estaba en cadena perpetua, le escribió a un viejo amigo. Mire lo que dijo en 2 Timoteo 4, 6 al 16. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio.
A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Versículo 16. Escucha las palabras de Pablo. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado esto en cuenta. Para darse cuenta que dijo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Dijo, Demas me ha abandonado, Crescente se ha ido a Galacia, Tito se ha ido a Dalmacia, Alejandro me ha hecho mucho daño, todos me abandonaron. Y señores, si Pablo estuvo solo, si David estuvo solo, si Adán estuvo solo, nosotros también podemos estar solos. Entonces, habiendo dicho todo esto, la soledad no es un problema espiritual. Y la primera cuestión que debemos hacer para curar la soledad de nuestras vidas es admitir que estamos solos. La segunda cuestión, anótela, acepte la intimidad de Jesucristo. Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Inmediatamente después de describir a todas las personas que le quedaron mal, Pablo escribió en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor se mantuvo a su lado y lo fortaleció. Ese, señores, es el estilo de Dios. Se mantendrá a su lado y le dará fuerzas. En esos momentos de oscuridad, cuando la soledad toque su puerta y entre a su vida, sin que usted la haya invitado, Dios estará con usted. Jamás estará solo. Hebreos 13:5-6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? La soledad. No temeré la soledad porque Dios nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Proverbios 18:24. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Entonces, primero lo admite y después acepta la intimidad de Cristo Jesús. Y la tercera cuestión que necesita hacer es reconocer la necesidad de relacionarse. Reconozca la necesidad de relacionarse. 2 Timoteo 4:9. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Solo Lucas está conmigo. Algunas de las personas que me están escuchando necesitan dejar de estar negando su necesidad de relacionarse con otras personas. Yo sé que esto varía entre nosotros, sé que la necesidad de relacionarse depende del tipo de personalidad de uno, pero todos necesitamos a alguien, y eso no lo podemos negar. Entre más se niegue, más muere por dentro. Así que escríbalo. Permita el riesgo de involucrarse. Permita el riesgo de involucrarse. 2 Timoteo 4:11. Recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Yo no sé si usted recuerda la historia de Marcos, pero Marcos era el joven que empezó el ministerio de misiones, pero tuvo miedo y regresó a su casa. Bernabé y Pablo tuvieron un desacuerdo muy grande sobre Juan Marcos. Pablo no quería saber absolutamente nada de Marcos por haber abandonado el viaje misionero. Y Bernabé dijo, sabes, todo mundo necesita una segunda oportunidad. Así que Bernabé le dio otra oportunidad a Marcos y Pablo mandó a volar a los dos por casi más de 12 años. Y aquí, al final de su vida, Pablo volvió a llamar a Marcos porque era de ayuda. Como puede ver, Pablo estaba dispuesto a correr el riesgo e involucrarse una vez más. Cuando esté solo, permita que eso sea un recordatorio, que necesita tomar el riesgo e involucrarse y participar en algo. Involúcrese en algún tipo de grupo, de club o clase o estudio bíblico. Participe en un grupo de apoyo donde tenga que entablar con otras personas. Sea voluntario de algún evento u organización. Usted simple y sencillamente no puede esperar a que otros le tiendan la mano y lo rescaten de su soledad. Eso jamás va a suceder. No porque las personas sean malas, sino porque eso no nos viene naturalmente. Usted tiene que tomar el riesgo e involucrarse con las personas, participar, tomar ese primer paso. Así que si está solo, usted es el único que puede hacer algo al respecto. Aunque le advierto que algunas de las veces nuestras expectativas de otros son poco realistas, como la rana que se encontraba hundida en la soledad. Llamó a la línea psíquica y preguntó lo que el futuro le deparaba. Y su asesor psíquico le dijo, vas a conocer a una joven hermosa que querrá saber todo sobre ti. Y la rana brincó de emoción y dijo, fantástico, ¿la conoceré en una fiesta? Le dijo, no, la conocerás en la clase de biología. Y Padre, gracias por los ejemplos del apóstol Pablo y del rey David, de Adán, inclusive de Jesús mismo. Ver que personas que estaban bien conectadas contigo, con frecuencia estaban desconectadas con los demás. Y hay muy pocas cosas en la vida que son más difíciles para la mayoría de nosotros que sentirnos verdaderamente seguros y conectados.
sentir esa intimidad emocional que viene de nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe. Y consecuentemente todos, en alguna ocasión u otra, experimentamos la soledad y tiempos difíciles. Y Señor, cuando vengan esos momentos, te pido que recordemos lo que hemos visto hoy. Y que en vez de esperar a que alguien nos rescate de nuestra soledad, que nos involucremos en algo, sirvamos en algún proyecto, pero que conectemos con alguien más. Y lo más importante que yo quiero que sepas el día de hoy, lo más importante, es que el profundo deseo de Dios es conectar contigo a nivel personal. Dios te ama tanto que no quiere que estés solo sin Él por la eternidad. Quiere perdonarte de todo lo que has hecho que ha estado mal, darte vida eterna y ayudarte a navegar tu vida todos los días. De manera que si nunca lo has invitado a tu corazón, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile, Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me equivoqué en la vida. Me invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Recuerde que usted nos puede escribir a másdelavida@cbclavoz.com. Ha sido un placer. Yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Has estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a másdelavida@cbclavoz.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos viendo la palabra de Dios para descubrir más de la vida.